Hola, ¿qué tal? Espero que la estén pasando de maravilla, que todos sus proyectos y sueños se estén realizando según el plan de Dios. Mientras tanto, los invito a relajarse unos minutos para seguir descubriendo tesoros divinos a través de Reino de la Divina Voluntad, porque en este momento, si ya estás leyendo la obra de la Divina Voluntad, ya estás dentro del castillo del Rey. Así que no queda más que abrir las puertas, indagar en las habitaciones, recorrer los pasillos secretos, meter mano en los cajones y cofres donde están guardadas las riquezas más finas y brillantes que puedas imaginar para ser feliz en plenitud, porque si somos honestos, ¿quién no quiere ser plenamente feliz? El día de hoy veremos a más detalle qué es el don del reino de la divina voluntad, que tanto les he mencionado. Solo les puedo adelantar que es una maravilla, la más grande que puedan llegar a conocer. Antes de seguir, simplemente te voy a pedir que abras tu mente, tu corazón y tu espíritu para poder acoger todo lo que te voy a explicar a continuación. Que aclaro, no son cosas inventadas por mí, son verdades reveladas por el mismo Dios. Ahora sí, empecemos con la narración de una pequeña historia. En un pequeño y humilde pueblo, situado entre verdes praderas y frondosos bosques, vivía un pobre campesino que poseía un campo de siembra a las afueras del pueblo. Trabajaba arduamente para poder alimentar a su familia. Sus días eran pesados, el descanso poco y la ganancia miserable. Una mañana de primavera, mientras este atareado campesino ejecutaba su trabajo preparando la tierra con sus fornidas manos, poniendo cada semilla en su lugar, cortando las malas hierbas y ahuyentando a las aves invasoras que volaban hacia el lejano horizonte pigmentado de suaves colores, vio a lo lejos cabalgando en un blanco corcel a un rey majestuoso, venido de tierras lejanas, que portaba una brillante armadura y una corona que al sol resplandecía como el oro recién fundido. El rey al pasar junto al campesino detuvo su caballo y desmontando se paró frente al pobre hombre que postrando el rostro en tierra sobrecogido no se atrevía a levantar la vista. El rey le dijo: Usted me parece un hombre honrado y fiel, así que le propongo un trato si le parece bien, noble campesino. Diga mi señor qué es lo que desea, respondió tembloroso el campesino. Le propongo darle todo lo que poseo, todo lo mío, mis riquezas, mi palacio, mis sirvientes, mis manjares exquisitos, mi ejército, todo a cambio de que usted me dé todo lo suyo. El campesino miró perplejo al rey y le dijo: Acepto mi real señor si eso le complace, y le tendió la pala con la que estaba trabajando la tierra poco antes de la llegada del rey. El rey tomó la pala y le señaló una carreta con la que el campesino trabajaba el campo y transportaba sus instrumentos. Esa carreta también. Pero, Su Alteza, ¿con qué voy a trabajar mi campo y dar de comer a mi familia? El rey dibujó una leve sonrisa en su rostro y respondió: Creo que aún no me ha comprendido, fiel campesino. Le he pedido todo lo que posee, esa carreta, este campo, si tiene esposa e hijos también, esa humilde casa que alcanza mi vista a vislumbrar desde aquí también. ¿De qué se preocupa si a cambio obtendrá todo lo que yo, rey poderoso, rico y próspero, poseo? Pero me quedaré sin nada, exclamó el pobre campesino, todavía algo confundido y asombrado ante semejante propuesta. Es precisamente lo que necesito de usted, noble hombre, que se quede sin nada de lo suyo para poder depositar en esa nada todo lo mío. Usted vivirá en mi palacio, podrá alimentarse de ricos manjares, pasearse por amplias salas y jardines, tendrá todo un ejército a su disposición, le daré a su familia, pero ahora como don, gozará riquezas y bienes incalculables, será próspero, rico, magnánimo como yo lo soy, y todo esto, mi fiel sembrador, le hará el hombre más feliz y dichoso de la historia. El rey miró al hombre con sus profundos ojos azules como el mar y le preguntó: ¿Acepta usted la propuesta? Bueno, como pudieron darse cuenta, es una historia algo extraña y podríamos decir que no tiene mucho sentido, pero es una historia que nos sirve para plasmar de una manera simple en qué consiste el don del reino de la divina voluntad. Dios nos propone darnos todo lo suyo, con mayúsculas, lo que Él es, su parte más íntima que es su voluntad divina, a cambio de que nosotros le demos nuestro todito, nuestra voluntad humana. Haciendo así, habitaremos en Dios y Dios habitará en nosotros. Dios nos quiere hacer este regalo de su propia voluntad y nos la da a modo de don, que es el don del reino de la divina voluntad.
Ya vimos a lo largo de los episodios pasados que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Uno, hacer la voluntad de Dios, que es como trabajar en un castillo, ser la cocinera, el capitán de la guardia, la sirvienta, el jardinero, etc. Y por otro, vivir en la divina voluntad, que es poseer el castillo, ser dueño de él. Recordemos que nosotros seres libres tenemos voluntad y con ella podemos decidir hacer o no hacer muchas decisiones o actos, como caminar, escribir, bailar, platicar, ir a misa, etc. ¿Con qué hacemos todas estas acciones? Con nuestra voluntad humana, por lo tanto son actos humanos. El don del reino de la divina voluntad consiste en: Dios tiene su voluntad divina, no tiene una voluntad angélica ni humana. Con esta voluntad Él obra, crea, decreta lo que desea, y Dios con su poder biloca su voluntad divina. Aquí abro un pequeño paréntesis: bilocarse significa estar en dos sitios a la vez, cierro paréntesis, para dársela al hombre. Y la voluntad humana queda sumergida, diluida en la voluntad divina. Esto es el don del reino de la divina voluntad. Con este don realizamos nuestros actos, pero ya no solo con nuestra voluntad humana, sino que los hacemos fundidos en la voluntad divina, y nuestros actos ya no son actos humanos, sino actos divinos. Existe una gran diferencia entre ambos actos. Sin la voluntad divina hacemos actos humanos, buenos sí, santos, en gracia de Dios, para cumplir su voluntad, pero son actos originados por una voluntad humana. En cambio, cuando poseemos la voluntad divina, nuestros actos son originados, además de nuestra voluntad humana, por la voluntad divina en la que estamos fundidos. Obramos con ella y ella asimismo obra en nuestros actos. Otro privilegio que obtenemos por medio de este don es que reinamos con Dios, y Él, siendo Rey, hace lo que nosotros hacemos siempre y cuando sea su voluntad. ¡Qué increíble, la verdad! Dios lo que hace en el cielo lo quiere hacer también en la tierra de nuestra alma, como la frase del Padre Nuestro, que dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo todos viven con el don de reino de la divina voluntad, y Dios quiere que aquí en la tierra se viva igual. Es por eso que Dios en su sabiduría infinita nos dejó esta bella oración con la cual pedimos la llegada de este reino a la tierra, el reino de su voluntad divina, porque no es algo que ya esté establecido. Si lo estuviera, en vez de decir venga a nosotros tu reino, diríamos, por ejemplo, bendito es tu reino en la tierra, o que tu reino se expanda siempre más y más, etc. Pero no decimos eso porque este reino aún no ha llegado, y Jesús en el volumen 24, fecha 26 de mayo de 1928, nos lo explica, y aquí mismo se las voy a leer. Dice así: Jesús es el que habla: hija mía, Dios es orden, y cuando quiere dar un bien a las criaturas, siempre pone en él su orden divino, y todo lo que se hace para obtener el bien comienza de Dios, poniéndose él a la cabeza para tomar el empeño, y ordena a las criaturas al mismo fin. Esto lo hice para dar yo la redención y las criaturas para recibirla. Y esto estoy haciendo para dar el reino del fiat divino y las criaturas para recibirlo. Conformar yo mismo el Padre Nuestro, me ponía a la cabeza y tomaba el empeño de dar este reino, y con haberlo enseñado a mis apóstoles ponía en orden en las criaturas el cómo poder obtener un bien tan grande. Así que toda la iglesia ruega: no hay alma que a ella pertenezca que no recite el Padre Nuestro, y si bien muchos lo recitarán sin intereses de querer y pedir un reino tan santo, esto es, que el querer divino sea como en el cielo así en la tierra. Estando este interés en aquel que lo enseñó, recitándolo, se renueva mi interés y escucho mi oración que pide: venga tu reino, a fin de que sea tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Rápidamente, ya para concluir esta parte del tema, les voy a poner un ejemplo de cómo sería realizar un acto en la divina voluntad. Imagínense a una delicada bailarina de ballet clásico ejecutando una variación de algunos de los ballets más famosos de la historia. Sin el don de reino de la divina voluntad, ejecutaría la variación sola y con su voluntad humana. Todo, por muy espectacular, bueno y hermoso que sea, sería un acto humano. En cambio, si esta bailarina posee el don de la divina voluntad, Dios es el que la tomaría a ella y danzaría con ella como su pareja, movería su cuerpo en la dirección y posición adecuada, desarrollaría el tema coreográfico de la bailarina. Ya no sería una danza humana, sino divina, y la bailarina danzaría junto con Dios. No sería ella por un lado y Dios por el otro. Se dejaría conducir felizmente por el bailarín divino al sentir las bellas sensaciones y movimientos por la cual se sentiría raptar.
Dios desea que todos nuestros actos los hagamos como en este ejemplo, para que así sean actos divinos que construyan una vida divina en nosotros, porque la vida se construye a base de actos ininterrumpidos, como lo dice Jesús en el volumen 28, fecha julio 16 de 1930, y ahorita se las voy a leer también. La estoy buscando aquí. Dice: ahora, con el continuar tus actos en mi divina voluntad, vienes a formar la vida de mi divina voluntad en ti. Con repetirlos, la haces crecer y la alimentas. ¿Crees tú que con haberlos repetido alguna vez habrías podido formar su vida en ti? No, hija mía, a lo más habrías podido sentir su aire balsámico, su fuerza, su luz, pero no formar su vida. Se necesitan los actos que no cesan jamás para poder decir: poseo la vida del fiat. ¿No sucede lo mismo a la vida natural? ¿No se da una sola vez el alimento, el agua, y se pone aparte sin darlos nunca más? Sino que se dan cada día. Si se quiere conservar la vida es necesario alimentarla, de otra manera por sí misma se apaga. Por eso continúa tus actos en mi fiat divino si no quieres que su vida se apague y no tenga su cumplimiento en ti. Como vemos, una vida debe de ser continua. Si se interrumpe a una sola vez, la vida se detiene. Nuestra tarea en este caso es lograr una vida divina continua en nosotros a través de realizar actos divinos con el don de reino de la divina voluntad, que al principio se da de vez en cuando con el don prestado, hasta que llega un momento en que ya poseamos el don plenamente y para siempre. Dice entonces cuando ese reino que pedimos en el Padre Nuestro llegará a nosotros. Qué increíble maravilla nos regala Dios. Al menos a mí me deja sin palabras. Me quedo sin aliento cada vez que recuerdo que puedo llegar a poseer su voluntad divina y con ella poder hacer actos divinos. Pero me asombra aún más al saber que Dios mismo quiere vivir en mí, habitar en mi pequeñez, como dice Luisa. Que lo grande encierra lo pequeño, no hay nada de maravilloso, pero que lo pequeño encierra lo grande, da en lo increíble, y solo Dios puede hacer estos prodigios. Volumen 31. La voluntad humana fundida en la voluntad divina de Dios es el prodigio más grande, es el don de dones que nos quiere dar Dios, y nosotros no podemos ser tan desconsiderados para decirle a Dios que todo lo puede. No me las creo. Nosotros por nuestra pequeñez nos puede resultar difícil concebir algo así de grande. Es como querer meter todo el mar en un pequeño hoyito en la arena, como el niño que vio San Agustín. En nuestra cabeza no entra, pero nos cabe en el corazón. El reino de la divina voluntad es un don, y al ser un don no es algo que nosotros merezcamos, es algo que Dios nos da por pura iniciativa, por puro amor, como se lo dio a Adán y a Eva al momento de crearlos. Ellos no habían hecho nada, ningún mérito para merecer don tan grande, sin embargo Dios se los dio en un desborde de amor. Sabemos que Dios nos quiere dar este don porque nos ha llegado la noticia. Sin esta noticia nos hubiéramos quedado como tantos millones de personas a obscuras de esta realidad. Dicha noticia Jesús no nos la podía decir antes porque la iglesia y nosotros no estábamos listos. Todavía no conocíamos la redención. ¿Cómo íbamos a poder recibir y entender una gracia tan grande? La humanidad habría dicho: esto no es para nosotros, es demasiado. Y aquí voy a replicar las palabras de una prédica del sacerdote llamado Pablo Martín Sangiao. Pueden buscarlo y escuchar sus prédicas, son excelentes, llenas de sabiduría y muy enriquecedoras. Dice el sacerdote: Jesús ha tenido que esperar por siglos, hacer muchos preparativos para que, llegado su tiempo, Él se haya podido dirigir a una criatura en nombre de todas, como se dirigió a María, para pedirle que en nombre de todas las criaturas le dijera que sí, que aceptaba este don, y aceptando Luisa, pudiera abrir las puertas para darlo a todo el que quiera y se dispusiera este don a cambio del don de nosotros mismos. Como podemos darnos cuenta, ha sido toda una preparación a lo largo de la historia por parte de nuestro Padre amoroso, que quiere vernos plenamente felices como lo éramos antes de pecar. Pero no solo basta que Dios haga todo el trabajo, es necesario que también nosotros nos preparemos, nos dispongamos, como decía el Padre Pablo Martín un poco antes, para obtener este don maravilloso. En el episodio siguiente veremos qué necesitamos para estar listos y poder disfrutar del plan original que Dios creó para nosotros. El día de hoy no habrá conclusión, pues te invito a que medites sobre todo lo que acabas de descubrir, teniendo de apoyo el libro de cielo, y trates de quedarte con aquello que más te llamó la atención, creando a base de lo aprendido tu conclusión personal. Sin más por el momento, te espero en la siguiente aventura.